Saludos a todos. Aquí estamos para dar esta, vamos a decir, como amplitud al último encuentro que tuvimos en este grupo de El I Ching, el punto que nos une, donde vimos una mirada de esa familia constelar con la que los fancy trabajan los hexagramas. Hexagramas que habíamos hablado que son iniciales, es decir, que dentro de ellos vamos a encontrar dos estructuras nucleares de hexagramas. Habíamos visto un desarrollo, digamos, tridimensional en esos ejes, vamos a decir, de coordenadas que iban, bueno, pues desarrollando una representación de la energía, una representación, bueno, pues de la vida, que el día de hoy la vamos a ver trasladada a una pizarra digital y vamos a observar cómo se construye ese mala de esas 108 cuentas que cada uno de esos hexagramas iniciales tiene y que nos va a dar la posibilidad de ver ese entramado, ese tejido, de ver cómo las situaciones se tocan, se entrelazan, se unen, y de ahí que, bueno, pues a la hora de acceder, vamos a decir, al conocimiento que el I Ching nos puede dar para nuestro propio desarrollo, pues trabajar exclusivamente con un hexagrama y rápidamente querer ir a ver la mutación y observar hacia dónde se va a desarrollar la situación sin haber tenido una mirada amplia de esa situación, pues a veces nos deja dando vueltas en ese, bueno, pues en ese estanque del pez koi que conversábamos en el grupo de Alquimia Dorada y que, bueno, pues da la sensación de que sí avanzamos porque las cosas cambian y nos podemos observar a nosotros mismos diferentes a cómo éramos, bueno, pues hace unos días o hace experiencias, vamos a decir, pasadas, pero que inevitablemente esos cambios la vida nos lo aporta de forma natural y no tiene por qué estar implícito el que haya un desarrollo, una expansión de nuestra conciencia, el que haya una evolución de nuestra estructura psíquica y que nos permita llegar a conclusiones y a ciertas reflexiones quizás más profundas que podamos realizar frente a ciertos eventos o frente a ciertas situaciones. Quizás no nos genera un movimiento energético distinto y eso hace que nuestras sensaciones no cambien o eso hace que la luminosidad que encontramos en los eventos de nuestra vida pues a lo mejor no sean distintos y, como digo, nos da la sensación de estar avanzando. La vida va en una dirección y inevitablemente, pues como cuando uno fluye dentro de un río, vamos a avanzar, pero que haya un avance no significa que haya una mutación, una transformación en esa estructura que nos identifica o que nos define como individuos, y quizás no hay un avance en términos espirituales. Nuestra personalidad cambia, podemos adquirir nuevas habilidades, podemos, bueno, pues comportarnos en términos sociales o interpersonal, vamos a decir, como de forma distinta, pero eso no significa que en términos evolutivos estemos dentro de otro trazo de ese hexagrama que define la vida, que define, bueno, pues ese viaje que este pez koi que mencionamos en el grupo de Alquimia Dorada, pues digamos transita hacia ese, bueno, viaje hacia esa puerta del dragón, y por consiguiente, aunque estemos intentando encontrar la manera de salir de ciertas situaciones o de no entrar en ciertas situaciones, pues nos damos cuenta de que todo eso, al fin y al cabo, se convierte en una especie de velo que no nos permite ver la realidad desde una perspectiva, vamos a decir, como objetiva. Nos sigue dejando dentro de esa subjetividad que todo individuo tiene, que está arraigada pues a su propia experiencia personal, pero que inevitablemente está arraigada a esa experiencia colectiva en función del lugar donde haya nacido, la cultura, el sistema, vamos a decir, como de creencias o los marcos conceptuales que definan esa cosmovisión que cada uno tenemos internamente. Y a veces, bueno, pues el acceder al I Ching desde una mirada, vamos a decir, como simplista, tal como lo plantea, vamos a observarlo a través del libro, con un hexagrama y ciertos trazos de mutación,
pues como digo, nos puede dejar como enredados en una búsqueda de desarrollo que finalmente no nos lleva a ningún lugar. El día de hoy vamos a ver una secuencia a través de un hexagrama inicial para poder ver ese despliegue, para poder ver esos 108 hexagramas que están ahí vinculados a ese hexagrama inicial y tener una perspectiva tridimensional de lo que el I Ching nos puede ofrecer para ir entendiendo, bueno, pues por qué el I Ching, más allá del desarrollo personal o más allá del autoconocimiento, nos puede servir para evolucionar en términos espirituales o de desarrollo, vamos a decir, espiritual, y por qué está vinculado a un misticismo, por qué está vinculado, bueno, pues a esta magia de estos chamanes de la antigüedad, donde cambiaban esa realidad que desde esta perspectiva sensorial, pues aceptamos que es la que nuestros sentidos perciben, pero parecía como que tenían capacidades para desfragmentar la realidad y acceder a otra realidad que quizás no se percibe desde esta identificación, vamos a decir, humana, y la conciencia podía, o a través del I Ching, nos permite ver una realidad que está ahí y que, bueno, pues esta identificación de esta mirada, vamos a decir, humana de la vida, pues nos deja, por así decirlo, en una burbuja que nos mantiene como aislados de esta realidad, bueno, pues como mencionamos en el primer encuentro, como pasaba en esa película de la Matrix, donde ahí uno vive su vida y la acepta como una realidad tal cual, pero bueno, pues aquel que se salió de esa Matrix, se desconectó de esa realidad, vamos a decir, subjetiva, pues podía acceder a otra parte de la realidad o a otro espectro de la realidad y no solamente acceder a esa otra parte de la realidad, sino que también poder llegar incluso a identificar ese código por donde esa realidad de la matriz, esa realidad virtual, esa realidad consensuada por el ser humano que, bueno, pues en términos a veces de psicología, pues se considera como lo normal o lo que se establece ya como válido, pero que sabemos a través de nuestras propias experiencias o a través de ciertos libros o a través de historias que nos han contado personas que han tenido experiencias de que hay un mundo extrasensorial, que hay un mundo onírico donde uno puede también despertar, que hay, bueno, pues experiencias que nos llevan a una parte del multiverso que esta percepción, vamos a decir, sensorial humana no es capaz de atestiguar, pero inevitablemente estamos dentro de toda ella. Y el I Ching también lo podemos enfocar en esta mirada, vamos a decir, como chamánica, en esta mirada mística, para, bueno, pues generar el hábito a la hora de observar a través de los sentidos, generar ese hábito para ver lo que perciben nuestros sentidos como un símbolo, como, bueno, pues una forma que la energía adquiere, pero que quizás no sea la única forma que la energía puede, vamos a decir, como adquirir. Y si aceptamos esas multidimensiones, pues más allá de esa dimensión que hemos aceptado y que todos compartimos, pues podemos a través de este manejo del I Ching, pues acceder a esa otra realidad, a esas otras dimensiones, e inevitablemente pues viajar en el mundo multidimensional hace también que se abra la posibilidad de viajar en ese mundo atemporal, puesto que evidentemente pues a la hora de hacer este despliegue vamos a ver que eso que denominamos pasado, presente y futuro pues son líneas imaginarias que en términos psicológicos o en términos mentales aceptamos y nos movemos, digamos, dentro de esos márgenes que hemos ido aceptando, pero que a la hora de observar el I Ching y de observar esa representación de la energía y observar la realidad más allá de esa percepción contenida en ese consenso, vamos a decir, psíquico, pues podemos acceder a un no tiempo, a un no espacio, donde, bueno, pues ya no hay recuerdos del pasado, no hay recuerdos del futuro, todos los podemos ver en ese presente que estamos, vamos a decir, representando a través de ese código que llamamos hexagrama y que, bueno, pues a la hora de ir desplegándolo y viéndolo en esa tridimensionalidad, pues
va a darnos también esa posibilidad de la contemplación de esa realidad, como digo, objetiva, y liberarnos de esa subjetividad, por consiguiente liberarnos del apego de nuestra imagen, de ese yo soy que encontramos a veces en el espejo o que nos gustaría encontrar en el espejo, y que otros pues también proyectan sobre nosotros en función de, bueno, pues qué imagen es la que tienen en su propio espejo de nosotros. Entonces, un trabajo que, como digo, vamos a ver en esta pizarra digital, que vamos a comenzar con este hexagrama inicial, y veamos esta mirada de los fancy para conocer al menos un trabajo diferente, quizás un poquito más profundo de lo que habitualmente se conoce como el I Ching, y poder ir también entendiendo que el I Ching va más allá de ese aspecto oracular que nos permite, bueno, pues viajar en el espacio, viajar en el tiempo, conectarnos con una realidad que no está sujeta a esta percepción humana y que nos brinda la posibilidad de acceder a ese, bueno, pues aspecto mágico y divino que habita en nuestro interior, y que sin darnos cuenta a veces a la hora de hacer este tipo de desarrollos pues vamos entrando en una especie de trance a la hora de ver los trazos, a la hora de ver el movimiento, que bueno, pues si nos permitimos y nos entregamos al viaje, pues será una especie de meditación, vamos a decir, como activa, contemplativa, y vamos a realizar todo eso sin la intención de encontrar respuestas a ningún tipo de pregunta. Vamos a dibujarlo y vamos a ir viendo cómo se va desplegando y cuáles son las imágenes que nos va a ir generando, y estas imágenes, como pasa con los ideogramas, van a ir construyendo ideas, van a ir construyendo reflexiones, y todo eso va a estar generando un nuevo entramado, vamos a decir, neuronal, que va a ser el que genere esos cambios de transformación, el que genere que la energía vaya cambiando. Entonces, no necesitamos secuencias de tai chi si es que, por ejemplo, estamos en silla de ruedas, ¿no?, y somos tetraplégicos, pues como pudiéramos, ¿cierto?, desarrollar nuestro mundo interior si no podemos realizar los movimientos, si no podemos manejar nuestra energía sexual. Incluso por ser un sistema binario, pues aunque no tuviéramos la capacidad de verlo, a través de las yemas de las manos podríamos sentirlo, a través de un código lumínico que diferencia el yang del yin lo podríamos ver y observar. Por consiguiente, también tiene sus aplicaciones, vamos a decir, como artísticas, que en términos simbólicos pues genera, como digo, esa transformación interna con el hecho de contemplarlo, observarlo y quedarnos como receptores y no como emisores a la hora de lanzar una pregunta y querer rescatar esa respuesta para, en términos egoicos, solucionar algún aspecto de nuestra vida. Así es que vamos a ver el trabajo. Bueno, aquí tenemos nuestra pizarra digital, y independientemente del sistema que utilicemos para extraer un hexagrama, vamos a dibujar ese hexagrama y lo vamos a considerar como hexagrama inicial. Pero el día de hoy vamos a elegir un hexagrama que tenga, por así decirlo, dos nucleares, es decir, que dentro de los 64 hexagramas vamos a considerar a unos como hexagramas iniciales, en el sentido de que dentro de ellos hay dos hexagramas, dos situaciones, dos arquetipos que profundizan o que nos van a permitir profundizar en ese hexagrama, en este caso inicial. Entonces, bueno, pues dentro de esos 64 hexagramas habrá un número de ellos que sean hexagramas iniciales, habrá otro número que sean hexagramas nucleares de esos otros hexagramas, y habrá un tercer grupo que serán hexagramas nucleares de ese primer nuclear, es decir, que los podríamos considerar como segundos nucleares. Todas las situaciones, vamos a decir que acaban en cuatro posibilidades: la posibilidad del cielo sobre el cielo, la posibilidad de la tierra sobre la tierra, y la posibilidad de ese juego que hay entre el agua sobre el fuego y ese fuego sobre el agua. Así es que en este caso vamos a representar nuestro hexagrama,
y en este caso vamos a dibujar un viento sobre lago. Tenemos el hexagrama que conocemos como 61, lo conocemos como la verdad interior. Bueno, tenemos nuestro hexagrama inicial. Hoy no vamos a trabajar con lo que se conocen líneas o trazos de mutación, que para la tradición Fancy solo sería un trazo posible el que mutara, ya que a grandes rasgos, si entendemos el I Ching como una representación de la realidad, pues el hecho de que cambiaran, por ejemplo, los 6 trazos haría que toda la realidad que antes percibíamos, incluidos nosotros mismos, automáticamente cambiaría. Estaríamos viendo, por así decirlo, como bueno, pues esa relación de la materia y la antimateria, estaríamos viendo esa relación del agujero negro al agujero blanco. El caso es que en esta realidad humana, pues si estamos en una orientación cardinal y todo cambia y nos vamos a ir, por así decirlo, como hacia esa otra dirección, podemos considerarla como 180 grados, pues nos estaríamos teletransportando, estaríamos viajando no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Y bueno, más allá de la habilidad que cada uno tenga con sus sueños lúcidos, pues digamos que en términos ordinarios no compartimos esa realidad con esa posibilidad. Es decir, que nos trasladamos en el tiempo y en el espacio pues a una velocidad que está dentro de los parámetros de la luz. Si cambiáramos todos los trazos, pues implicaría que estaríamos haciendo un cambio a una velocidad, vamos a decir, como al menos mínima de la luz. No vamos a decir si hay o no hay una velocidad superior a la de la luz, pero bueno, si tomamos como observación pues este ejemplo que acabo de poner, pues evidentemente hacer un cambio de 6 trazos no es una realidad accesible, y por consiguiente el mensaje que podamos encontrar en ese, vamos a decir, sistema de manejo de mutación, pues claro, nuestra mente con esa inteligencia maravillosa y extraordinaria que tiene, pues va a adquirir un mensaje que le va a hacer sentido. Ese tejido neuronal va a hacer una serie de sinapsis, va a haber un manejo de esa información para colocarla de una determinada manera, que adquiera cierta coherencia y que nos dé pues una representación, bueno, pues que en términos racionales pues sí venga como a darnos bueno, pues esa sensación de, de estar viendo, de estar entendiendo, de estar conectados con la situación que estamos viviendo. Pero evidentemente si después de eso pues ni hemos tenido la sensación de haber viajado en el tiempo, de habernos teletransportado, ni tenemos la sensación de estar en otro lugar, ni de ser nosotros otros, pues evidentemente eso que estamos representando y ese código con el que nos estamos manejando pues no se ajusta, por así decirlo, a esta realidad que luego percibimos. No digo que no se pudiera hacer, no digo que no sea un sistema válido, obviamente, pero si no hemos aprendido todavía a teletransportarnos, pues considero que partamos por ver el movimiento en un solo trazo, que os puedo asegurar que con este modelo pues vamos a darnos cuenta de que sin haber trazo de mutación ya hay una cantidad de información extraordinaria como para, bueno, pues rápido en ese aspecto xamánico, pues desestructurar nuestra psique y percibir la realidad de otra manera y generar un cambio en esa identidad psíquica, por consiguiente haber una evolución en términos de desarrollo personal, vamos a llegar a unas conexiones de comprensión, de intelectualización, pero también a una percepción de la luz, de la energía, de la realidad, es decir, que nuestro estado de conciencia se va a expandir. Hay una serie de transformaciones a la hora de observar ese trazo en este entramado que vamos a ver el día de hoy,
que, bueno, pues considero que es realmente extraordinario como para no considerarlo y seguir utilizando un modelo que ya en términos teóricos pues no se ajusta, como digo, a esa percepción, vamos a decirle, como humana. Así es que tenemos nuestro hexagrama. En este caso 61, la verdad interior. Y como os decía, pues este hexagrama va a tener dos hexagramas nucleares. Antes de dibujarlos, de pintarlos o de trazar sus trazos o sus líneas, observamos que la representación propiamente del hexagrama contiene un punto que lo vamos a reconocer como, vamos a poner aquí, horizonte. Por consiguiente, aquí podríamos ver, ¿no?, como esa línea, vamos a decir como imaginaria, que, bueno, pues nos permite percibir lo que llamamos como trigrama superior, que podría ser el plan celestial, y de eso, ¿no?, donde nuestros pies pues caminan, todo ese aspecto que llamamos pues plan terrenal, ¿no? Si estuviéramos viendo un atardecer, pues estaríamos identificando bueno, pues esa, vamos a decir, como separación que en realidad no existe. Si no vamos a una mirada microcósmica, pues en ese lugar de los átomos, en ese lugar de las moléculas, pues bueno, quizás en el de las moléculas pudiéramos encontrar ese horizonte y poder diferenciar pues una sutil diferencia entre esa molécula que pudiéramos encontrar en ese plan terrenal con esa molécula que pudiéramos encontrar en ese plan celestial. En términos a lo mejor subatómicos, pues a lo mejor ya esa línea no la podemos dibujar y estaríamos completamente, bueno, pues digamos sin ese punto de referencia que como seres humanos tenemos y que evidentemente podemos trascender y encontrar esa unidad o esa totalidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues podemos y vivimos dentro de, bueno, pues esa línea, vamos a decir, como ilusoria que nos permite ver un trigrama superior de un trigrama inferior. Es decir, que va a haber un punto de vista que todos tenemos, ya sea que le llamemos ombligo, que le llamemos conciencia, que le llamemos atención. El caso es que vamos a tener, por así decirlo, como una orientación. Nuestros ojos van a mirar en una dirección, entonces vamos a ver lo que hay delante, vamos a ver lo que hay detrás, vamos a ver inevitablemente, si tenemos ese giro, vamos a decir, de 180 grados de nuestro cuello, de nuestra mirada, pues vamos a ver la derecha, vamos a ver la izquierda. Evidentemente, pues a la hora de desarrollar, como os estoy hablando, esta mirada de los fancy, de los hexagramas, pues podemos mirar en esas diagonales. Cuando hacemos el tai chi, pues no solamente nos movemos en un eje, sino que nos movemos, bueno, mínimo en esas 8 direcciones que podemos dibujar en ese plano de este, vamos a decir, como horizonte. Pero claro, cuando pintamos otro plano y ya vemos el aspecto vertical, por así decirlo, pues veremos que también hay un movimiento hacia arriba, hay un movimiento hacia abajo, aparecen, bueno, pues esas diagonales, en fin, hay un movimiento que es el que vamos a dejar representado con, bueno, pues esta manera de desplegar esta familia constelar. Es decir, que hay un hexagrama que inevitablemente en sí mismo contiene esa familia. Es decir, que cada vez que veamos un hexagrama, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a ver al menos 108 hexagramas que están unidos, que están ahí, bueno, pues sujetados en ese punto. Cuando vemos el campo electromagnético, y esto pudiera ser la representación del campo electromagnético, podríamos ver, por ejemplo, cómo hay un campo entre el trazo cuarto y el trazo tercero, pero también pudiéramos ver cómo hay otra, vamos a decir, como otra línea magnética
entre, bueno, pues el tercero y es el segundo y el cuarto, y pudiéramos, vamos a ver si mejoramos el manejo de la pizarra y pudiéramos ver otro campo electromagnético. Bueno, el caso es que ya tenemos ahí nuestro movimiento energético en un eje. Cuando esto lo movemos, o en este caso nosotros, nuestra conciencia, nuestra imaginación, ahora podría hacer este viaje si tuviéramos un programa tridimensional que pudiéramos animarlo y moverlo, pues nos damos cuenta de que esto, bueno, pues va a ser esta representación que le llamamos toro y D. Así es que ya estamos viendo esa energía, cómo se mueve en nuestra estructura, cómo circula, cómo fluye, y por consiguiente vamos a poder identificar, bueno, pues un aspecto dentro de ese trigrama superior que le va a dar unos matices en términos electromagnéticos, en términos energéticos áureos, pero también internos, ¿no? Dentro de los canales de acupuntura. Vamos a ver el plan celestial, si lo relacionamos, por ejemplo, con la mente, lo relacionamos el terrenal con el cuerpo, pues vamos a ver esa relación del ego, de, bueno, pues esa estructura, digamos, vinculada a lo terrenal, al yo, al mío, esa estructura, bueno, pues un poco más unificada a la totalidad, al todo, y por consiguiente nuestro. Bueno, pues también podemos ver ese tipo de relaciones, es decir que cada trigrama, si está representando un aspecto de la realidad, no solamente un cuadrante de una dirección, no solamente una época del año, bueno, son 8 trigramas lo que representan, si son todas las posibilidades que como humanos podemos vivir, pues también serán todos los escenarios donde podamos vivir y todos los espacios donde podamos vivir. Es decir que, bueno, cada trigrama va a tener, bueno, pues una serie de atributos, ¿no?, que le van a hacer un poquito diferente al resto de los atributos. No solamente nos los describe como hermanos de una familia, el padre, la madre, los hijos. Evidentemente, pues eso se puede traducir en puestos de trabajo, en roles jerárquicos. Es decir que, bueno, vamos a tener una información que luego pudiéramos ver. Algunas de ellas lo veremos en los próximos hexagramas, que trabajaremos solamente con el hexagrama y no con el desarrollo del día de hoy, pero sí ver que ya estamos empezando a representar la realidad, empezar a verla, empezar a conocerla, y dependiendo de dónde pongamos la atención, si lo ponemos en el micro, si lo ponemos a nivel celular, a nivel biológico, si lo ponemos, bueno, en términos políticos, en términos económicos, en términos de salud, en términos artísticos. Es decir que, como digo, vamos a empezar a ver características que están definiendo esta situación, que le llamamos la verdad interior, que genera, bueno, pues un movimiento energético que nos va a dar estos matices de los que estábamos hablando. Y bueno, pues curiosamente pues podemos observar que esa verdad interior, pues al interior pues son 2 trazos yin, y pudiéramos ver ahí un vacío, y un vacío que, bueno, pues aquí encontramos 2 trazos que lo están conteniendo. Entonces, por ejemplo, pues si vemos un huevo, ¿no?, pues veríamos esa malla un poquito, ¿no?, como que recubre a toda esa estructura que denominamos huevo, ¿no?, la clara, la yema, en fin. Y otra, podríamos decir, más externa, más dura, que viene a ser esta cáscara, que es la que le sacamos a la hora de utilizarlo cuando se come, ¿no? Entonces el caso es que hay un vacío, ¿de acuerdo? Hay al menos 2 estructuras que podemos ver dentro de ese huevo. Una, bueno, pues un poquito como tirando, hay diferentes texturas, podemos hacer esa diferencia, como decía, de la yema y la clara. Si fuéramos en términos, bueno, pues como decía, científicos, químicos, en fin. En función de que empecemos a ver, vamos a empezar a ver esas características que a través de un hexagrama quizás no nos va a dar toda la perspectiva si solo representamos un hexagrama, pero a la hora de verlo, si seguimos representando los hexagramas,
que están vinculados a él, pues evidentemente vamos a ver ya todo ese movimiento, vamos a empezar a ver, bueno, pues muchos más matices que, como digo, pues nos van a llevar de viaje, como decía Lao Tse en ese verso, sin salir de casa, pues conocía a todo el mundo, toda la vida. Es decir, que el sistema como tal nos permite, bueno, sin intoxicar el cuerpo, generar estados alterados de conciencia y, como decía antes, pues viajar en ese espacio y tiempo y observar como testigos, vamos a decir, de la vida. Como os decía, este hexagrama inicial, bueno, pues va a tener dos nucleares que los vamos a representar en este eje, digamos, horizontal y, bueno, pues en este caso desde el inicial hacia su derecha. En este caso vamos a tener otro hexagrama que le conocemos como la nutrición, ¿de acuerdo? Y como nuclear de este, pues veríamos otro hexagrama que vendría a ser tierra sobre tierra, lo receptivo. A la hora de observarlo en términos tridimensionales, lo voy a dibujar en este, pero el movimiento lo podemos hacer en cada uno de ellos. Si esto lo viéramos con profundidad, ¿de acuerdo? Pues pudiéramos observar cómo este punto está allí, digamos como a lo lejos, igual se puede ver en la otra dirección, ¿de acuerdo? Lo voy a pintar así, por utilizar ese negro de la pantalla, que a lo mejor nos puede dar esa perspectiva de profundidad. Pero igual que lo podemos ver hacia adentro, lo podemos ver hacia afuera y evidentemente pues luego cuando pintemos todos los hexagramas lo vamos a poder ver, como digo, en todas las direcciones. Es decir, que vamos a ver desplegarse esa energía no solamente en este hexagrama, sino bueno, pues en el resto. Es decir, que vamos a ver cualidades energéticas diferentes de cuando esta, vamos a decir, energía sale de aquí y se empieza a desplegar en otro eje, haciendo este, bueno, pues este movimiento toroidal ya en esa esfera, vamos a decir, de 360 grados. El caso es que vamos a ver cuadrantes con energías diferentes y esos cuadrantes pues serán aspectos de nuestra vida, será gente que está en nuestra vida, será bueno, pues también experiencias que podemos, como decía antes, vincular al pasado, vincular al futuro. Es decir, que luego todo esto tiene una coherencia en los ejes y va a haber, bueno, pues una mirada que no es, por así decirlo, aleatoria, sino que hay, bueno, pues toda una, bueno, pues no solamente un entramado a la hora de dibujarlo, sino también un entramado entre ellos que nos va a dar una coherencia a la hora de observar este trazo aquí, lo vamos a observar acá, y este trazo ¿dónde está? Pues como lo está pintando aquí, ¿no? Si esto es hacia adentro, estos trazos de aquí los vamos a pintar chiquitos cerca del punto. El quinto y el segundo, pues quizás los podamos pintar un poquito más grandes, incluso pudiéramos, vamos a ser un poquito más exigentes, pudiéramos representarlos un poquito más alejados, no todavía del todo. Y esos trazos los podríamos pintar todavía un poquito más lejos y también un poquito más grandes. Igual ahora lo de borrar. Muy bien. Entonces, si nosotros nos pintamos como un individuo, cuando vemos el hexagrama, ¿cierto? Inicial, pues lo estamos viendo, digamos, con la cabeza acá, el cuerpo acá, ¿cierto? Y desde ahí es que vemos, bueno, pues el hexagrama. Pero si nosotros viéramos esto en términos tridimensionales y vamos caminando y vamos hacia el interior del hexagrama, el nuclear, ¿cierto? Que es este que hemos pintado, ¿no? Aquí estaríamos viendo el inicial, pero este nuclear ya no estaríamos colocados dentro de... Vamos a pintarlo así. Ya no estaríamos dentro de ese inicial, ¿de acuerdo? Sino que estaríamos viendo el inicial desde aquí. Es decir, que este trazo y este trazo, cuando vamos al nuclear, es como si los hubiéramos dejado atrás. Estamos caminando, vamos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces dejamos el sexto
y el primero detrás de nosotros, dejamos de verlo, pero de este horizonte que teníamos en el hexagrama inicial, ahora podemos ver dos trazos que antes veíamos dentro de ese punto. Si recordáis, la primera o de las primeras representaciones que os hice, pues teníamos un punto que podíamos representar como una sucesión de puntos, y esa sucesión de puntos, al ver que hay un espacio entre punto y punto, pues lo podíamos representar con este símbolo. Es decir, que dentro de ese punto que tenemos aquí, tenemos dos trazos que saldrán en Yang o en Yin, en función de cómo luego vayamos a ver en las diagonales, en su despliegue y demás. El caso es que, bueno, va a haber también unas leyes metafísicas ahí dentro de ese punto que va a generar ese movimiento, esa alternancia. Bueno, hay, como digo, muchas leyes, cada uno de los hexagramas en sí mismo es una ley metafísica, por consiguiente hay 64 leyes metafísicas que definen esta realidad de esta parte del multiverso. Entonces nos estamos adentrando. Si de aquí quisiéramos ir acá, pues estos trazos los dejaríamos atrás, ¿de acuerdo? Y ahora estaríamos viendo este como superior, este de aquí lo estaríamos viendo un poquito más adentro, y en este punto aparecería, bueno, pues ese otro trazo, ¿de acuerdo? Y aquí abajo pues pasaría igual. Aquí, bueno, por pintarlo de abajo arriba, pero si lo pintamos de ahí sería, vamos a ver ese trazo, que sería el primero. Al ir caminando vamos a ver este, digamos, como tercero, lo vamos a encontrar aquí como segundo, entonces lo vamos a encontrar ahora un poquito más chiquito, un poquito más centro de él, y vamos a ver un nuevo trazo que antes teníamos en ese punto, que va a estar aquí. Entonces vamos hacia ese punto, que podemos decir que es el que emana la luz. Es decir, sabemos que si vamos hacia un hoyo negro, nos está absorbiendo, ¿cierto? Y se traga todo, materia, luz, se la traga, y vamos a decir que, bueno, pues hay un hoyo blanco del otro lado, y por un lado se la traga, por otro lado la recibe. Empezamos a entender el toroide o el doble toroide cuando veamos el despliegue hacia el otro lugar, y estaremos viendo cómo esa energía fluye, que es lo que se intenta, bueno, pues con las prácticas de alquimia, generar un movimiento para que el sistema, por así decirlo, se retroalimente. Este hexagrama que tenemos aquí es la nutrición, es decir, que el sistema se alimente de sí mismo como un sistema cerrado, ¿de acuerdo? Y que no haya una fuga por donde esa energía se pierde y aparece el proceso, vamos a decir, si lo observamos en la célula, pues hay una pérdida de energía, que es lo que genera, bueno, pues lo que llamamos envejecimiento, y es lo que, bueno, pues nos está dando, por así decirlo, como una fecha de caducidad, cuando toda esa energía vital, esa energía, por más que queramos nutrirnos, llega un momento que esa energía vital, como se fuga a la totalidad, por así decirlo, pues bueno, pues hay como una especie, ¿no?, de agotamiento, que es el que nos lleva a esa vejez y a esa muerte. Si vamos a observar, pues todos esos misterios de la flor dorada y todas esas, bueno, pues historias que hablan de inmortalidad. Vamos acercándonos hacia el punto, pero ese punto, como estamos viendo, está emitiendo trazos. Entonces estamos, digamos, a través de manejar el chin de esta manera, estamos viendo, ¿no?, cómo esa energía viene, que al fin y al cabo es lo que pasa si observamos el sentido de la vista, ¿no? La energía viene y vemos, ¿no? Nosotros no vamos, aunque nos da esa sensación cuando caminamos, pero en realidad vamos caminando hacia algo que viene, ¿no? Entonces nos vamos acercando hacia el emisor de esa realidad, hacia el emisor de esa energía, hacia, bueno, luego veremos, ¿no?, porque el I Ching nos va a permitir, pues, poder ver qué hay del otro lado, ¿no? Cosas, como digo, mágicas vinculadas a esta tradición xamánica, a esta tradición mística de los Fansi. Pero vamos a entender que cuando pintamos este hexagrama inicial, sus nucleares van a estar dentro, ¿cierto? Y estos trazos que vamos a ver cerca de, bueno, pues del punto, que en este caso es ese tercero y ese cuarto, pues eran trazos
o energía que estaba en ese punto, no logramos verla desde el lugar donde estamos contemplando el hexagrama, no logramos verlo, ¿de acuerdo? Vamos adentrándonos, dejamos atrás los trazos superiores, encontramos trazos nuevos, nos vamos adentrando, bueno, y vamos a ver ese segundo nuclear, ¿ya? Vamos a ver si quitamos esto de aquí. Bueno, entonces tenemos este hexagrama inicial y tenemos sus dos nucleares. Este se llama la nutrición, este vamos a poner aquí, que se le conoce como lo receptivo. Ok. De aquí vamos a tener en cada uno de ellos la posibilidad de ver ese despliegue, vamos a decir, como en esas diagonales. Si esto fuera un cuadrante, ¿de acuerdo? Ya teníamos arriba, teníamos abajo, teníamos derecha, de izquierda. Bueno, vamos a poder abrir, ¿de acuerdo?, a esas diagonales. Y vamos a tener aquí, no lo voy a representar, pero no, digamos, como, bueno, llenar la pizarra de trazos, pero aquí vamos a tener la estructura de un hexagrama. Aquí vamos a tener la estructura de otro hexagrama, que si queréis o lo pinto de otro color. Vamos a ver. Que puede ser este, a ver si se ve bien. Bueno, entonces aquí vamos a tener la estructura de un hexagrama. Aquí vamos a tener la estructura de otro hexagrama. En este cuadrante vamos a tener la estructura de otro hexagrama y aquí vamos a tener la estructura de otro hexagrama. Y estos hexagramas, a su vez, van a tener un nuclear. Entonces vamos a pintar también el nuclear de aquí y el nuclear de aquí, el nuclear de aquí y el nuclear de aquí. Evidentemente aquí va a pasar lo mismo. Entonces vamos a tener un hexagrama ahí y un nuclear. Vamos a tener aquí un hexagrama y otro nuclear. Vamos a tener un hexagrama y un nuclear. Y vamos a tener un hexagrama y un nuclear. Bueno, este vamos a pintar aquí, aunque no está bien la letra, ok. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener un hexagrama con su nuclear. Vamos a tener otro hexagrama con su nuclear. Vamos a tener otro hexagrama con su nuclear y vamos a tener otro hexagrama con su nuclear. Ya. Entonces nos damos cuenta de que aquí tenemos un hexagrama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que tenemos 9 hexagramas en este caso por 3 estructuras, porque aquí tendremos otros 9 hexagramas y aquí va otros 9 hexagramas. Bueno, ahí vemos una representación, ¿de acuerdo?, de este hexagrama inicial que, bueno, le hemos representado, si esto lo viéramos en un eje, vamos a decir, como de coordenadas, ¿ya? Bueno, pues este eje de coordenadas nos va a marcar aquí y nos va a marcar aquí. ¿De acuerdo? Va a haber un sistema para que este hexagrama, ¿sí?, lo veamos en este otro cuadrante. Entonces, aquí veremos, ahí está. Aquí veremos en este cuadrante lo que denominaríamos hexagrama inicial. Veríamos
el hexagrama nuclear y veríamos el nuclear del nuclear, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues pasaría igual que estábamos viendo en el otro cuadrante, pues aquí tendríamos un hexagrama y aquí tendríamos otro hexagrama con su nuclear y aquí tendríamos otro hexagrama con su nuclear y aquí tendríamos otro hexagrama con su nuclear. ¿Ya? Si queréis os pongo ahí el punto porque vamos a visualizar cada uno de los trigramas superior e inferior de cada uno de ellos. En fin, como que va a haber, bueno, y en este pues exactamente igual, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuevamente como estos 9 hexagramas, aquí habría otros 9 hexagramas y aquí tendríamos otros 9 hexagramas, ¿ya? Y bueno, pues evidentemente que pasaría exactamente lo mismo dentro de esta tradición fancy. Va a haber una metodología para sacar sin que sea un hexagrama nuevo, es decir, que aquí va a haber una manera de verlo, igual que estamos viendo esta manera de profundizar y ver este juego que pasa con los trazos, donde si lo veo en profundidad y voy caminando y me voy adentrando a una especie de túnel, y estas son las paredes del túnel. Antes, bueno, pues el túnel daba la sensación, ¿no?, de que uno lo miraba, todavía no había entrado, entonces podía ver las paredes del túnel, la dimensión de las paredes. Aquí uno ya está adentro y está viendo las paredes ya no desde fuera, ya no es un corte, ¿cierto?, donde puedo ver el ancho de la pared, sino que ahora veo desde dentro pues cómo esa pared, digamos, contiene el espacio por donde voy caminando, y llega un momento en que si me voy adentrando y voy perdiendo esa luminosidad de esos trazos que aquí había con intensidad, ¿cierto? Estábamos, por así decirlo, fuera y estamos, bueno, pues si está en la primavera y este es el otoño, hay un movimiento, ¿no?, en relación a las horas también, estaríamos hablando de las 6, en este caso, bueno, de 6 a 18, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues podríamos ver también un movimiento que de cómo se mueve esta energía. Pues si el lago forma parte del metal y el viento forma parte de la madera, pues inevitablemente vamos a ver que el lago como metal genera un efecto dentro de los 5 elementos de dominio hacia el viento. Entonces la dirección va para allá. Podríamos ver entonces de las 18 a las 6. Entonces estamos hablando de ese tránsito de la oscuridad. Pues entonces vemos fácilmente como hay 2 trazos yan aquí, 2 trazos yan, y según nos vamos moviendo se va perdiendo esa, bueno, pues esa intensidad de los trazos yan, porque perdemos 2 trazos y cuando llegamos aquí ya no hay trazos yan. Entonces ese avance no nos, por así decirlo, nos lleva en esa dirección. ¿Qué va a haber del otro lado? Bueno, pues tendríamos que traspasar de principio del otoño, todo el invierno, para llegar a esa final de primavera que, bueno, pues pareciera que la tenemos adelante, pero dentro de esta mirada pues vamos a ver que la primavera está aquí, vamos a ver que aquí está el final del invierno. Entonces vamos a poder ver qué pasa en ese juego, ¿de acuerdo?, donde, bueno, pues hay un movimiento cuando uno abre una puerta, pues por un lado la abre, pero por el otro lado da la sensación de que se cierra, por un lado se va, por otro lado llega, ahí pasa algo en ese horizonte que genera, bueno, pues una mutación que, bueno, pues a la hora de representar estos hexagramas, pues podemos ir viendo, ¿de acuerdo?, ese viaje, como decía, pues va hacia adentro y llega un momento donde, bueno, pues en apariencia no veíamos nada, pero pues cuando llegamos aquí, pues nos vamos a dar cuenta de que este hexagrama que hay acá, pues vamos a pintarlo cielo sobre cielo, y tenemos, por así decirlo, como el otro lado, que tampoco vamos a ver nada, porque si es todo luminoso, pues esa luz también podríamos decir que es cegadora. El caso es que, bueno, pues en apariencia pueden ser cosas diferentes, aunque generen el mismo efecto. Y cómo pudiera ser que el yin y el yang generen el mismo efecto si cada uno tiene una connotación energética. Bueno, vamos a ver cosas, vamos a entender cosas que luego a la hora de generar
alquimia interior, que a la hora de hacer movimientos energéticos, que a la hora de bueno, pues entender la vida y entendernos a nosotros mismos como seres interdimensionales o multidimensionales y atemporales, podemos, como decía, ir abstrayéndonos poco a poco de esa autopercepción humana y vernos a nosotros mismos como seres cósmicos, ¿ya? Ya sea que seamos seres macrocósmicos o ya sea que seamos seres microcósmicos. También nos va a poder llevar al interior de una realidad que a veces pues un microscopio no nos permite observar y también a una realidad que a veces pues un telescopio tampoco nos permite observar. Entonces, bueno, un punto para no perdernos, por así decirlo, en todos esos cuadrantes, en todos esos, bueno, pues espacios, tiempos por donde vamos a poder transitar a través de ver todo este entramado, esta familia constelar. Entonces, si tenemos dos cuadrantes y en cada uno de ellos, bueno, pues a este despliegue de hexagramas, pues como os decía, también vamos a ver de este otro lado, pues un despliegue, ¿no? Aquí vamos a tener pues otro hexagrama que podemos denominar inicial, con sus dos nucleares, y aquí lo perderíamos, ¿cierto? Igual que vamos aquí viajando en una dirección, pues también podemos viajar en esa otra dirección, y aquí veríamos, bueno, pues lo que son todos sus, por así decirlo, como esa familia asociada a este hexagrama, ya, bueno. Y evidentemente, pues igual que utilizamos una técnica para poder ver este hexagrama que había en este otro cuadrante, también vamos a ver este otro cuadrante, por consiguiente automáticamente teniendo este vamos a poder observar este otro, entonces también podríamos representar aquí ese hexagrama inicial con sus dos nucleares, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esta familia que estamos pintando, ¿de acuerdo? Ya. Ok. Y bueno, ahí el puntito para tener, bueno, pues ser nosotros mismos, vamos a decir, como el centro, ¿no?, del universo y poderlo observar. Entonces ya nos damos cuenta que aquí aparecen esos 108 hexagramas, ¿de acuerdo?, que surgen o que están asociados sin hacer nada, sin sacar un nuevo hexagrama. Ya en este podemos ver esa relación que tenemos aquí. Cuando veamos la línea de mutación, veremos cómo esa línea de mutación la vamos a encontrar en estos hexagramas, ¿de acuerdo? Y eso nos va a ir dando, por así decirlo, como, bueno, pues un movimiento al interior de este entramado, ¿ya? Vamos a decir que tenemos una carta de navegación, en este caso macrocósmica, microcósmica, multidimensional, atemporal. El caso es que con esta carta de navegación vamos a poder transitar y teniendo ese punto que marca este horizonte y teniendo después de un rato esa línea de mutación para poder movernos y ver todo este movimiento, bueno, pues al menos el mapa lo vamos a poder observar, ahora ya no desde aquí, ¿de acuerdo? Donde podíamos ver, bueno, pues una parte de todo lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo?, en esta situación, sino que ahora sí vamos a poder, por así decirlo, como, bueno, posicionarnos en un lugar donde vamos a poder tener, bueno, pues esa mirada, ¿cierto?, que será una mirada, bueno, pues si tenemos, por así decirlo, un lado más desarrollado, pues vamos a tener la tendencia a lo mejor de, bueno, pues ir en esa dirección, que llegamos futuro, pero podríamos ver un pasado, aunque aquí dentro, pues si ya estamos viendo que todo esto se relaciona, pues dentro del futuro veremos el pasado, dentro del pasado veremos el futuro, dentro de un cuadrante luminoso, pues veremos el aspecto oscuro del luminoso, o el oscuro del oscuro, o el luminoso del oscuro. Es decir, que vamos a poder empezar a ver todas esas bueno, pues interrelaciones, vamos a poder ver el entramado, el telar, y por consiguiente, bueno, si estamos viendo el telar y no hay una pregunta que nos va a llevar a querer buscar entre todo ello, pues va a llegar un momento donde, bueno, pues esa contemplación de la que hablaban estos místicos taoístas, pues hace que el tablero y uno pues se rompa, ¿no? Se rompa esa separación, se rompa esa percepción desde esa dualidad y llega un momento donde, bueno, pues aparece esa sensación de unidad, aparece esa sensación de totalidad,
donde en esa conexión, a la hora de circular por la vida, pues si uno está conectado ya no con este centro, sino con este otro centro, ya vemos, hemos cambiado, ¿no? El lugar de anclaje a la hora de relacionarnos con la vida, con la existencia. Es decir, que aquí podemos entendernos como seres multidimensionales desde una perspectiva diferente a la como aquí nos estamos entendiendo como seres multidimensionales. Porque cada uno de los trazos también puede ser una dimensión, también puede estar hablando del tiempo. Lo hemos visto, ¿no? Estamos en finales de primavera, principios del otoño, entonces hay tiempo, ¿no? También hay espacio, estamos hablando de una dirección cardinal, estamos hablando si hay un antes, si hay un después, si hay un horario, es decir, que también aquí hay una multidimensionalidad. Pero en términos evolutivos, ¿de acuerdo? Si vamos viajando hacia un lugar que desde aquí a lo mejor no vemos, pero que sabemos que la vida nos está empujando, ¿no? A cada vez ver qué está emanando de allá. Nosotros caminamos en una dirección, podemos dibujarla como, vamos a pintarla, bueno, así, caminamos en una dirección, ¿de acuerdo? Pero la luz o la energía, ¿de acuerdo? Camina en otra dirección, ¿cierto? Y evidentemente que va a haber un punto de encuentro, ¿no? Entre uno y otro, va a haber un equilibrio. Bueno, pues ese punto de encuentro lo podemos encontrar ahí y también lo podemos encontrar acá, ¿ya? Entonces, como alumnos, como personas, como seres, bueno, pues el manejar el chin de esta manera y el trabajarlo de esta manera y el desplegarlo y dejarnos, bueno, pues por un rato perdernos por todo esto, por un rato, ¿por qué no? Podemos decir como volvernos locos o obsesionados a la hora de ver trazos, porque imaginemos todo esto con trazos, ¿cierto? Pues llega un momento en que aparece esa locura, pero que es una locura que no necesita de una planta, que no necesita de una intoxicación, que no necesita de un baile, de un ritual, que no necesita de ciertos elementos que a veces propiamente condicionan la experiencia, porque ya no es algo que está ocurriendo dentro, sino que es un agente externo el que viene a generar un impacto. En este caso, bueno, pues el impacto vamos a decir que surge de dentro, como estábamos hablando, ¿no? De dentro surge el pintarlo, de dentro surge el ver los trazos con, bueno, pues con unas características, la imagen inevitablemente nos va a suscitar, si veo una cara, si no veo una cara, si veo un movimiento, si veo una expresión, que pinte el trazo de una manera, me va a generar una sensación, bueno, pues hay toda una interpretación simbólica que frente a otras tradiciones que quizás pues también se conocen como oraculares, como puede ser un tarot, como pueden ser X, digamos, sistemas simbólicos, ¿no? Toda la, bueno, pues por así decirlo, como el simbolismo del ser humano, ya sea en las religiones, ya sean en las escuelas de conocimiento, todo se ha convertido en un símbolo, las palabras son un símbolo, los objetos, las imágenes, los colores, sabemos que todo es un símbolo. Y aquí nos estamos relacionando con ese símbolo, por ejemplo, que se utiliza en programación digital, donde hay un 0 y un 1, si queremos entenderlo de esa manera, ¿de acuerdo? O si queremos entenderlo pues como luz y sombra, si queremos entenderlo como masculino femenino, da igual desde qué perspectiva de esa dualidad lo vayamos a observar, vamos a ver el código, por así decirlo, fuente, el código base, el código primigenio. Estamos viendo cómo ese código se proyecta, construye una realidad que aquí vamos a vivir. Es decir, que esta realidad que estamos viviendo, pues como nos pasa con la luz del sol, nosotros la vemos aquí, dentro del planeta, pero esa luz fue emitida ya hace un rato y en un lugar que no es en el que nos encontramos. Esa luz viaja y en ese viaje recibe el impacto, bueno, pues de toda esa energía que está en ese cuadrante cósmico y evidentemente la energía que llega tampoco es la energía, por así decirlo, como que fue emitida, ¿no? Hay una mutación en ese viaje, que es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos este viaje de introspección, de observar, de meditar, de reflexionar, si no nos dejamos atrapar por las historias que acontecen en ese estanque del pez koi y por un ratito pues respiramos y bueno, pues vamos a jugar, vamos a entretenernos, vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de ver esas conexiones, de sentirlas, todo ese, digamos, simbolismo que va a adquirir un algo particular
que quizás para ahora me pueda hacer un sentido, pero si mañana volviéramos a pintar el mismo hexagrama y lo volviéramos a desplegar, pues posiblemente veríamos otra cosa, entenderíamos otra cosa. Es decir, que constantemente está emitiendo una luz, está emitiendo un mensaje, está emitiendo, ¿de acuerdo? Y nosotros cada vez que nos acercamos a este I Ching sin esta pregunta, simplemente con la actitud de la contemplación, pues nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues nuestra actitud no se va a ver proyectada. Vemos que estamos vacíos, ¿no? Y esto está vacío de nuestras ideas, está vacío de nuestros deseos, está vacío de, bueno, pues de todo aquello que la estructura egoica quiere, ¿no? O sea, la vida nos está dando una cosa y nosotros queremos ir a tomarle otra, ¿no? Y vemos que no hay diferencia, o al menos podemos intuir, ¿no? Desde esa verdad interior que hablamos, que estaba vacío aquí dentro, pues podemos intuir que la idea es vaciarse, ¿no? De ahí luego que a lo mejor algunas prácticas, pues la flexibilidad, la amplitud en las articulaciones, se está intentando generar un espacio. Pero un espacio que no solamente lo vamos a trabajar desde el cuerpo, porque el cuerpo va a ser pesado, puede ser lento el proceso, sino también un proceso desde lo mental. Entonces vamos a empezar a unir, ¿cierto? Bueno, pues un manejo de esa energía, que si sale de aquí y la consideramos como que es esa energía vital o esa energía sexual, pues también vamos a poder aprender a hacerla circular no desde este cuadrante o no desde esta perspectiva, sino desde esta otra perspectiva. Entonces vamos a empezar a ver aquí, ¿cierto? Si vemos esta representación y la vemos en esta otra escala, lo que está ocurriendo, entonces lo que aquí está ocurriendo es que de aquí sale vais a visualizar que pasan por los puntos y que todo esto es simétrico, ¿cierto? Vamos a poner, es este que veíamos aquí, entre el segundo y el quinto, pues ahora evidentemente lo vamos a ver acá, digamos que se nos va a ir por la pantalla, por allá, por allá, por allá, por allá, va a venir por aquí, y se nos va a ir por allá, por allá, por allá. Y va a venir por acá, y si no voy por allá, va a venir por aquí. Estamos viendo que nuestra estructura energética, a la hora de trabajar con esto, inevitablemente se está expandiendo. Y no estoy moviendo el cuerpo. No estoy danzando con el cuerpo. Luego puedo danzar, pero mi danza la puedo hacer natural, intuitiva, en un estado donde si mi energía a la hora de trabajar con este sistema, vamos a decir, o esta metodología, o esta tradición de los Banshee, si la hago, estoy viendo que este que va a danzar no va a ser el mismo que este que va a danzar, este que va a vivir su vida no va a ser el mismo que este que está viviendo su vida. Es decir, que algo está pasando, y está pasando, como digo, en apariencia sin estar haciendo nada. Entonces estamos encontrando, vamos a decir, como la esencia del Wu Wei. La esencia de la contemplación, la esencia de la meditación, pero no con los ojos cerrados. Los taoístas no cerraban los ojos, a los taoístas les gustaba ver los árboles, les gustaba ver las piedras, les gustaba ver el agua, les gustaba sentir el viento, los aromas, las texturas, es decir, se entregaban a la experiencia sensorial. No buscaban una realización en términos de iluminación como plantea el budismo, o en términos de salvación como plantean las tradiciones judio-cristianas, o en términos del gran águila, o como contemplan por ejemplo los toltecas, ¿no? que intentan generar un desdoblamiento astral y quedarse habitando en un plano terrenal desde su estructura, vamos a decir, como, bueno, le llaman el nahual, ¿no? como esa, bueno, uno de esos otros yos que podemos encontrar por aquí, ¿de acuerdo? Y ya no es una experiencia corporal, pero al menos sí es en este plano terrenal,
¿no? Ya no es en un paraíso celestial. Es decir, cada tradición ha buscado, por así decirlo, como la realización de este ser integral. Vamos a escribir aquí el ser integral. Y muchas de las tradiciones han buscado esa realización en alguno de esos cuadrantes, en alguna de esas, vamos a decir, como bueno, partes de ese multiverso, que sí describen, bueno, pues ciertas similitudes, ¿no? Del estado, de quién es este, ¿no? Una percepción del no tiempo, una percepción de totalidad, de plenitud, de dicha, bueno, pues esas cosas que la personalidad experimenta en todo este juego, de las emociones, de los pensamientos, bueno, pues aquí no se tiene porque, bueno, pues donde aquí tengo uno, aquí tengo el otro, entonces la energía empieza a equilibrarse, la energía empieza a armonizarse, nuestra energía empieza a equilibrarse, empieza a, bueno, pues a mantener un equilibrio que aquí solamente nos va a costar mucho esfuerzo, vamos a emplear mucha energía y nuevamente vamos a perder energía y no estamos accediendo a la capacidad, vamos a decir, como de esperanza de vida que pudiéramos encontrar si, bueno, pues nos relacionáramos con la realidad desde esta perspectiva. Entonces, una manera de ir entendiendo, una manera de cómo nos podemos acercar a este I Ching, cómo podemos avanzar en esta tradición a la hora de luego entender este movimiento energético, a la hora de sostenerlo y por consiguiente a la hora de vivir la vida, bueno, pues ahí vamos a encontrar sentido a todas esas experiencias que quizás hemos leído, nos han gustado, han sido las que nos han atrapado y nos han, bueno, pues acercado a esta tradición, pero, bueno, pues a una tradición que se maneja, bueno, pues en muchas de sus escuelas o de sus tradiciones, independientemente, digamos, como de, bueno, pues de la virtud que se esté desarrollando, porque todo esto, pues si nos lo llevamos al Feng Shui, pues vamos a entender el Feng Shui de otra manera. Si todo esto lo vamos a ver a través de la astrología, va a tener otra comprensión. Si vamos a verlo a través de la medicina, va a tener, obviamente, pues otra mirada en términos de filosofía, en términos de metafísica. Bueno, como digo, es una amplitud la que se empieza a desarrollar que nos lleva, como digo, a esa sensación de no separación y por consiguiente de una plenitud y una dicha, un gozo que más allá de la sátira o más allá de la ironía o más allá del sarcasmo que incluso en Occidente se ha utilizado en algunas tradiciones, bueno, pues como recurso, ¿cierto? Para liberarse de esa estructura egoica y liberarse de, bueno, pues de todo ese show de la vida que incluso los mismos dioses del Olimpo pues viven y parecieran que no se pueden escapar de todo ello, pues ahí estaba ese místico taoísta riéndose de todo un juego, ¿no? Y a veces pues con los ojos cerrados soñando como, bueno, pues como muchos legendarios sabios que en sus sueños pues estaban viendo y viviendo pues otra realidad, en su estado de ensimismamiento con los ojos abiertos y medio abstraído de ese lugar donde ya no sé si soy mariposa o si soy ser humano, pues está accediendo a otra, vamos a decir, como parte de ese multiverso o de ese no tiempo. Es decir que, bueno, este Chin parece que pudiera no servirnos para nada, pero evidentemente cuando lo vamos conociendo y nos vamos acercando y profundizando a la hora de permitirnos que nos llene, ¿de acuerdo? Si nos presentamos vacíos, si nos presentamos con honestidad, con humildad, si nos presentamos, bueno, pues dándonos el tiempo, sabiendo que a lo mejor al principio no vamos a ver, no vamos a entender, pero entendiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Sin generar una práctica de tai chi, sin generar una práctica, vamos a decir, consciente de manejo de la sexualidad, sin, bueno, sin aparentemente estar haciendo nada, porque aquí estamos mirando, en lugar de una pantalla de televisión, pues una pantalla llena de, en este caso, serían todo trazos, pues, bueno, pues cómo, en esa abstracción que adquiere la mente, en esa cambio, en esa mutación de nuestro estado de conciencia, bueno, pues empiezan a pasar cosas en términos energéticos, en términos neuronales, en términos bioquímicos, en términos anatómicos y fisiológicos, pero también obviamente en términos conductuales y también en términos de experiencias de vida, porque aunque sean, vamos a decir, como los 64 hexagramas
Sabemos que hay diferentes trazos y que todos buscamos cómo vivirlo de ese trazo, pero el trazo que queremos de aquí pues tiene, bueno, pues ciertas repercusiones por aquí, y a veces eso que encontramos aquí pues no lo queremos ver, no queremos saberlo, no queremos integrarlo, y andamos manejando una exclusión de la realidad porque queremos una realidad contenida que nos dé seguridad, que nos dé, bueno, pues cierto grado de tranquilidad, de comodidad. No queremos ir hacia un lugar donde no hay nada, o no quiero llegar a un lugar donde, bueno, pues aparentemente, bueno, me lo pudiera encontrar todo, porque en realidad es como, eh, ¿cómo? ¿Cómo me voy a encontrar con todo? Si me encuentro con todo, bueno, pues ya no hay la posibilidad de buscar nada, ya el camino del héroe pues no tiene sentido. ¿Dónde está el propósito? Y si no sé vivir sin propósito, si no sé vivir desde ese wu-wei, pues ¿cómo no voy a tener propósito? Necesito tener problemas, necesito tener deseos, necesito, bueno, pues tener necesidades, necesito una motivación. Pero estar aquí y no tener motivación con todo este movimiento energético, pues es que aunque uno estuviera aparentemente sentado sin hacer nada, pues hay un movimiento, una vibración, hay un fluir, un flujo que inevitablemente, bueno, pues nos da, como digo, una percepción de la realidad muy diferente, una percepción que, bueno, pues rompe, por así decirlo, como ese juego de la dualidad. Entonces, si estamos acercándonos al I Ching en este caso, y lo busco para un trabajo profundo, para encontrar esa verdad interior, para realmente querer saber quién soy, para conectarme con la vida, saber qué es ese Tao, poderlo vivir, y no lo busco desde esa estructura egoica que lo que quiere es como, bueno, pues vamos a decir como su beneficio, separado del resto, pues tenemos una maravillosa y extraordinaria herramienta que no solamente nos va a llevar hacia ese lugar, sino que en ese viaje que vamos a recorrer, pues nos va a contar historias del futuro, nos va a contar historias del pasado, nos va a contar historias de galaxias y de, bueno, constelaciones de esta parte del multiverso, pero también de la otra parte del multiverso. Es decir, que bueno, en ese viaje, como digo, lo vamos a encontrar todo si aprendemos a vaciarnos, ¿cierto? Y acercarnos a este chin sin ese propósito egoico. Evidentemente, cuando vamos y accedemos a esas relaciones, vamos a decir, como de maestro-discípulo, pues todo lo que se cuenta, vamos a decir que es el proceso, ¿no? Donde el discípulo rompe esos trazos yan bueno, pues tienen contenido ahí a su ser integral, ahí adentro, ¿no? Y no lo dejan emerger, ¿no? El caparazón no se termina de romper, ¿no? Y uno no sale, ¿no? Y cuando se dice que ese proceso ocurre y demás, pues ya cuando se ven, pues ya no hay esa relación, no se rompe, ¿no? O sea, no es que desde la figura de ese, vamos a ponerle aquí como maestro, hubiera esa dualidad donde hay un maestro y un discípulo. Él lo ve desde aquí, él sabe, se relaciona desde aquí. El otro es el que a la hora de recorrer ese camino se va desfragmentando, se va desestructurando, se va, por así decirlo, rompiendo, se vacía, ya, el arte, la vacuidad que se habla, ¿cierto? Para, bueno, pues a la hora de generar esa conexión consigo mismo desde este lugar, bueno, pues vivir desde esa plenitud. En ese momento, ese discípulo o ese alumno pues toma conciencia de que, bueno, pues no hay diferencia con el maestro y ya no son dos discípulos, sino que son dos maestros, ¿ya? Entonces, bueno, pues una relación que vemos, que está ahí construida, ¿ya? Si nos permitimos, bueno, pues nutrirnos con todo este manejo que esta tradición Fancy viene a ofrecernos, a mostrarnos, y convencido estoy de que enriquecernos a todos a través de, bueno, pues de todo este despliegue que llamamos familia constelar de estos hexagramas iniciales. Bueno, pues esto ha sido una pequeña, vamos a decir, presentación de cómo pudiéramos trabajar con los hexagramas a través de, bueno, pues esta mirada de los Fancy y de este despliegue dimensional, este despliegue volumétrico, este despliegue aritmético, en fin, hay numerosos trabajos que podemos realizar y vincular a esta manera de, bueno, pues de observar y de desarrollar el I Ching. Veremos en los próximos encuentros hexagramas, y aunque no le demos este desarrollo a través de la pizarra o aunque no los dibujemos, sí veremos una información
que no solamente nos aporta el hexagrama, vamos a decir, inicial que vemos a la hora de extraerlo a través de algún tipo de metodología que utilicemos a la hora de extraer hexagramas, sino que también vamos a poder encontrar mensajes relacionados a ese hexagrama con todo este, digamos, desenlace que acabamos de ver, y vamos a ver mensajes nutritivos y que tocan o que, bueno, pues estimulan desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos a esa situación inicial. Así que agradeceros por el ratito compartido. Nos vemos en próximos encuentros.